Están escuchando Nuestra Gente con Linda Parra. You're listening to Nuestra Gente with Linda Parra. Hola amigos, les habla Linda Parra acá en Nuestra Gente Radio Show y quiero invitarles a ustedes a una interesante presentación, reunión que tendremos acá en el Consulado de México, acá en Detroit. Así que me encuentro en el Consulado de México aquí en Detroit para presentarles a ustedes unas interesantes jornadas que el Cónsul de México acá en Detroit y todo su personal tienen para todos ustedes. Así que vamos a entrar aquí al Consulado de México en Detroit para presentarles a ustedes el programa del día de hoy. Buenas tardes, soy Fernando González Saife, el Cónsul de México en Detroit, con jurisdicción en todo el estado de Michigan y el norte de Ohio. Y hoy quiero hacerte una invitación a que vengas a nuestro consulado. Si eres mexicano o naciste en Estados Unidos de padre mexicano, tienes todo el derecho a conseguir una acta de nacimiento, si quieres sacar tu pasaporte, si tienes algún trámite jurídico que tengas que llevar a cabo en México, podemos darte un poder notarial. Si tienes un problema laboral o una cuestión de derechos humanos, te podemos ayudar, proteger, conseguir un abogado. Si tienes alguna cuestión en el trabajo que necesites, aquí te podemos ayudar. Tenemos un departamento de comunidades que constantemente está llevando a cabo actividades, en este caso de vacunación o de educación en tu comunidad para que te puedas enterar. Un departamento de asuntos culturales, trayendo distintos eventos sobre la historia, sobre la cultura de nuestro país. Y si tienes algún negocio en donde quieras exportar a México o conozcas alguna empresa en Michigan que quiera exportar o alguna empresa en México que quiera venir, te podemos ayudar también con trámites de tipo comercial. Este es tu consulado, esta es tu casa. Por favor, ven a vernos. El Consulado de México está ubicado en Madison Heights y puedes encontrar nuestra dirección en nuestras redes. Y también, por supuesto, síguenos en nuestros medios de comunicación social, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y podrás enterarte más de todos los beneficios y todos los programas que tenemos para ti en tu consulado. Les damos la bienvenida al Consulado de México en Detroit, aunque propiamente creo que deberíamos hacer el Consulado de México en Michigan y el norte de Ohio, que es nuestra circunscripción. Y hoy los invitamos para hablar de la Semana de Derechos Laborales que acaba de concluir. La Semana de Derechos Laborales es un esfuerzo del Gobierno de México que se llevó a cabo en todos los 50 consulados de la Unión Americana de Estados Unidos. Y pues nosotros compartir un poquito de los objetivos, de los resultados, de las alianzas más importantes que tuvimos aquí sobre este tema tan importante y trascendental. Entonces yo hablaría con algo que ustedes a lo mejor nos pueden complementar con sus propias cifras también, pero viendo los resultados del último censo, de los censos pasados, pues tenemos una aproximación que en Michigan, que es lo que mejor conocemos, tenemos aproximadamente un universo de un poquito más de 500,000 de mexicanos y mexicoamericanos. De hispanos. De ese número, los académicos en las universidades más importantes aquí nos dicen que el 80% es de origen mexicano o mexicoamericano. Entonces, platicando hoy con José Luis, le hice la pregunta, bueno, ¿cuántos estarán en el mercado laboral? No hay una cifra evidentemente oficial, pero hicimos un cálculo educado que podríamos estar hablando de un número de aproximadamente de 80,000, quizá 100,000 mexicanos en este universo. Como ustedes saben, pues es muy amplio los lugares donde trabajan los mexicoamericanos, o sea, en Michigan pues es muy diverso. Entonces los ubicamos desde puestos importantes en la industria automotriz, ha crecido mucho la industria aeronáutica, todo lo que tenga que ver con manufactura, evidentemente servicios y mucho agropecuario y construcción.
y por motivos lógicos, la mayor parte del esfuerzo del área que encabeza Brenda, y perdón que no me presenté, soy Fernando González, cónsul de México en Michigan. Cristian Clay, cónsul adscrito, a sus órdenes. Brenda García, cónsul de protección. Llevo muchos años en esto y no empiezo por lo más importante. Entonces, como decía, el área que encabeza mi colega, la cónsul Brenda, encargada del área de protección, pues le dio mayor énfasis a las áreas donde detectamos que puede haber mayor vulnerabilidad, que es el área de nuestros trabajadores agrícolas, sin dejar de lado, por supuesto, también a los trabajadores en el área de la construcción, donde también hay mucha vulnerabilidad. Entonces, algunos de los objetivos, tenemos muchos objetivos, y son los distintos mercados a los que va dirigido el esfuerzo que hizo la Semana de Derechos Laborales. Y para esto decir que si bien es un esfuerzo de todos los consulados en Estados Unidos, pues cada consulado trató de dirigir su trabajo a las realidades y aterrizarlas a las realidades de cada circunscripción. Entonces, por un lado, uno de los objetivos no solamente iba dedicado a nuestros trabajadores, sino al público sajón, sobre la importancia, en el primer lugar, de acrecentar el conocimiento que tengan sobre las contribuciones de los trabajadores esenciales en sus comunidades en las que viven. Estoy hablando, por supuesto, de los trabajadores agrícolas, podemos profundizar más allá de esto, pero pensamos que esta semana era un muy buen espacio para nuevamente alzar la voz. Yo estuve en Holanda hace 2 semanas, parte de una de las conversaciones que tuve fue eso, concientizar al público sajón de Holland sobre la importancia de los trabajadores agrícolas, y que tengan conciencia de que durante la pandemia, siempre su trabajo es esencial, pero durante la pandemia lo ha sido aún más para que este país sobreviviera y tuviera en su mesa los alimentos que consumimos todos los días. Se hizo un reconocimiento, el alcalde, todo el mundo está aplaudiendo de pie y dando, pues sobre todo lo que importa más que el aplauso, la concientización sobre sus derechos esenciales. La otra es que el consulado, tenemos muchos memorándums de entendimiento con las agencias estadounidenses en materia laboral, tanto a nivel federal como a nivel local, estatal. Y en ese sentido, pues también la Semana de Derechos Laborales sirve, uno, para volver a revisar esos memorándums de entendimiento, para reforzar las acciones y trabajo conjunto que tenemos con ellas, y pues que este flujo de información y colaboración con las autoridades más importantes se detecte. Aquí decimos siempre en la diplomacia que las relaciones no son entre instituciones, son entre personas. Entonces, más allá de firmar estos memorándums de entendimientos, yo, Cristian, y sobre todo Brenda, José Luis y Ana María, tienen un diálogo constante con estas autoridades, que es importantísimo para cualquier situación donde el consulado tenga que intervenir, que tengamos primero que tengamos un entendimiento sobre los objetivos, los puntos en común, pero que puedan tener la libertad de agarrar un teléfono y hablarle a la persona indicada en el momento adecuado para tener ese trabajo conjunto que pueda proteger los derechos de los trabajadores mexicanos, mexicoamericanos. Luego, pues dentro de ese mercado laboral, además de las especializaciones que habíamos hablado, pues hay un número amplio, sobre todo de personas que están ingresando al mercado por primera vez. Estamos hablando de los beneficiarios de DACA, estamos hablando de aquellos que hayan recibido una visa, que hayan sido víctimas de abuso, los que son beneficiarios de visa SU o T, o por supuesto los trabajadores temporales con visas H2A y H2B. Y luego, pues ya lo más importante, que es el contacto directo con los trabajadores mexicanos. Ahorita Brenda, Ana María y José Luis les van a compartir ya las actividades in situ que se tuvo en unas de las zonas más alejadas de este consulado, donde tenemos más trabajadores agrícolas, informándoles sobre sus derechos laborales. Entonces, abro un paréntesis rápido. Les dije, esta es la 13ª Semana de Derechos Laborales. Se llevaron a cabo en 51 ciudades de Estados Unidos, donde están ubicados 50 consulados y en la embajada también hay una representación consular. Fue del 30 de agosto al 3 de septiembre.
y nosotros atacamos básicamente la zona oeste de Michigan. En Ohio también estuvimos, Cleveland y las ciudades cercanas donde se concentran los mexicanos como Sandusky, Willard y Paintsville. Ya les dije, los trabajadores agrícolas, y bueno, se tuvo desde actividades in situ y también pues aprovechando todo el know-how que nos ha dejado la pandemia de actividades virtuales por Zoom. Entonces, resultados son 10 actividades, 6 presenciales, 4 virtuales. Este trabajo en coordinación con las agencias y organizaciones aliadas, participaron 30 organizaciones, les podemos dar el directorio. Yo le pregunté a José Luis, fueron 30 exactas, me sacó la lista, 1, 2, 3, 4, 5, 30 organizaciones exactamente, qué bueno, es un gran esfuerzo. Y pues renovamos, por supuesto, los compromisos que tenemos plasmados en nuestros memorándums de entendimiento. Este año no se firmó ninguno, siguen vigentes, pero también fue una muy buena ocasión para volverlos a revisar, que van sus compromisos desde qué hacer ante despidos injustificados, cómo asegurar los horarios extras, qué derechos tienen en las distintas redes, qué derechos tienen ahora en términos de COVID. Muy importante, no solamente fue concientizar sobre los derechos a los que tienen lugar, el área de protección también detectó directamente casos de connacionales que quisieron presentar denuncias. Esto fue muy importante y va a ser muy importante también, que van desde áreas por despidos injustificados, otros por falta de pago, otros por falta de medidas de seguridad y protección en los campos agrícolas. Y digo que esto también es muy importante no solamente para atender estos casos en específico con las organizaciones aliadas y despachos de abogados, sino que, como saben, se firmó el año pasado, estamos en un año del aniversario del TEMEC, o el NAFTA 2, como le podemos decir, y hay un capítulo importante en materia laboral donde los 3 países pueden presentar denuncias por abusos laborales en cada uno de los países. Entonces nosotros, todos los consulados, tenemos que estar muy atentos para tratar de identificar, en el caso de que hubiera conductas por alguna empresa en particular donde estuvieran teniendo este tipo de casos, y tenemos un procedimiento que no se tenía antes, donde podríamos incluso activar algún mecanismo dentro del propio tratado por abusos laborales. Entonces, a veces lo más difícil es identificar los casos, porque lo que sucede en el mundo real es que, si bien todos sabemos que existen casos de violación de los derechos laborales, pues no es fácil que alguien alce la voz y diga: quiero presentar una denuncia ante tal patrón o ante tal empresa, si es la que me está dando de comer, es la que me está dando casa, es la que me está dando alimento. Y es más difícil aún lograr que sean denuncias de un grupo organizadas de varias gentes. Entonces, ahorita no les puedo dar nombres de empresas, de lugares, pero es importante, sí quiero subrayar, que ha sido muy importante que podamos haber detectado casos de violación concreta con nombre y apellido de algunas personas que ahora vamos a poder ayudar. Entonces, simplemente concluiré, antes de darle la palabra a mis colegas, pues agradeciéndoles a ustedes su presencia, su interés. La verdad es que nuestro trabajo pues se replica y tiene mucho más alcance en la medida de que los medios estén interesados en lo que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. El trabajo, cuando digo de aliados, no solamente es con las agencias de Estados Unidos encargadas del tema, sino también con ustedes, a los que cientos y miles de mexicanos siguen todos los días en sus programas. Entonces, les agradecemos muchísimo. Y concluiré diciendo que pues, es importante seguir visibilizando el trabajo de nuestros connacionales que están aquí trabajando muchas veces en situaciones adversas, y tratar de seguir replicando, en la medida que ustedes tengan la posibilidad, de repetir el mensaje que su trabajo es esencial, que ellos son esenciales, que tienen derechos con o sin documentos, si están documentados, que vienen con documentos o son indocumentados, no importa. Y también algo que hemos refrendado, creo Brenda, Ana María, José Luis, Cristian, es que tenemos muy buenos aliados en el gobierno estatal. La verdad es que todos los mensajes que vemos desde
departamentos de trabajo, el departamento de sueldos sueldos y salarios, horas y salarios, siempre la traducción es the wage and hours. Están muy concientizados. El mes pasado tuvimos el mes del agricultor. Ellos mismos, el gobierno de Michigan, que convocó el mes del trabajador agrícola. Este mes tenemos otra oportunidad importante, con el mes de septiembre. No solamente nosotros lo festejan, ellos también lo están el mes de la hispanidad. El mes de la hispanidad. Entonces, a medida de lo posible, siempre tomamos estas oportunidades para seguir. A veces repetimos el mismo mensaje, pero es un mensaje importante porque a medida que llegue más al público sajón y esté consciente de eso, pues vamos a tener más aliados. Finalmente, pues seguimos repitiendo el tema, por supuesto, de las vacunas. Importantísimo. Sabemos que quisiera yo que la comunidad hispana fuera la líder, no la es. Todavía hay muchos mexicanos, algunos no convencidos, otros simplemente que tal vez han sido apáticos, entonces hay que llegar a ellos. Nosotros aquí tenemos en el consulado una vez al mes, está viniendo un camión a vacunar, pero al mes, una vez al mes, los lunes, si lo pueden anunciar, de todas maneras les pasamos el calendario. Pero estoy consciente que ya el público al que estamos tratando de llegar ha sido un público que probablemente ha tenido acceso o tiene acceso a la farmacia de al lado, y entonces hay que buscar maneras innovativas de convencerlo de la importancia de la vacuna. Ahora más que estaba leyendo ya en la mañana que tal vez haya que pensar ya en una tercera vacuna para que tenga más refuerzo ya con la variante Delta, aunque me estoy saliendo, pero es parte del mensaje que hicimos. Y un mensaje muy importante: ya está acabando el verano, ya hoy en la mañana el clima está un poco más benigno para los que nos levantamos temprano a hacer ejercicio, pero las olas de calor que tuvimos en Michigan fueron particularmente duras en este verano. Creo que Estados Unidos sufrió en este verano una de las olas de calor más fuertes, entonces a veces uno cuando está parado algunos minutos, media hora o algo, simplemente a estar parado estás acabado. Entonces pensar en los trabajadores que están todo el día en estas olas de calor trabajando, pues el gobierno de México hizo un esfuerzo. Tenemos infografías específicas sobre el tema, sobre los tiempos que deben de estar trabajando y cuándo deben tener descanso, cosas tan simples pero tan importantes como el derecho a recibir a hidratarse, tener agua, sombra, si ven que alguno de sus trabajadores, compañeros está sufriendo algo, cuáles son los derechos a los que tienen. Entonces repartimos, aquí les vamos a dejar algunas de las informaciones básicas que nos dejaron las distintas agencias sobre qué números contactar, a quién contactar, cómo hacerlo, algunos propios trípticos del consulado y el gobierno de México. Entonces, bueno, pues creo que estamos contentos con estos resultados. Nunca son todo lo que quisiéramos, pero en términos de los recursos humanos que tenemos, somos un consulado pequeño, pues reconocer el trabajo de mis colegas en el área de protección, pues su trabajo tan dedicado, tan profesional y con tanto amor a la camiseta y tanto amor a México. Entonces yo con eso lo dejo. No sé, ¿quisieras complementar algo? Muchas gracias. Yo creo que nuestros colegas del área de protección nos van a poder decir más detalladamente sobre cada uno de los eventos que hubo durante esta semana. Yo solo subrayaría algo que ya mencionó el cónsul titular hace unos segundos. De los 10 eventos que organizamos esta semana, 6 de ellos fueron presenciales. Y la importancia de realmente ir con el trabajador, conocerlo, escuchar sus historias, que nos escuchen ellos a nosotros, ellos y ellas a nosotros, darles información, a dónde tienen que llamar, cuáles son sus derechos. Este intercambio personal me parece súper importante. 4 eventos sí fueron por Zoom, y por Zoom, bueno, de alguna manera le llegas a esa gente a la que a veces no le puedes llegar en persona. Pero creo que aquí hay un doble objetivo. Y por un lado es nosotros llevarles información a ellos, a dónde hablar, cuáles son tus derechos, a quién acudir cuando tienes algún problema, pero también escucharlos, escuchar sus historias y llevarnos de regreso al consulado esas historias, compartirlas con México. Esta información es muy importante para la embajada en Washington y el gobierno de México, saber qué, cómo y dónde negociar con las distintas autoridades de Estados Unidos, dónde hace falta
mayor apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, información súper valiosa y creo que esta semana de derechos laborales nos ayuda mucho a hacer eso. Gracias, cónsul. A mí me gustaría destacarles también este hecho del generar la confianza en nuestros trabajadores, el que sientan que hay alguien escuchando y que hay alguien en quien pueden sentir que su información que están compartiendo, que es un hecho bastante complicado para ellos, se mantiene de manera confidencial y se canaliza con la institución adecuada. Lo que nos han expresado mucho es la dificultad que tienen en navegar en este sistema de distintas agencias, llegar al abogado correcto, que lleve el caso, que sí lo pueda tomar, que no les cobre tanto, que no los estafen. A veces nuestros trabajadores temporales están solo unos meses y cuando recurren a nosotros es porque les quedan un par de semanas aquí y se complica bastante cuando ya están en México y poder dar el seguimiento, pero se puede, y las agencias es lo que nos han reiterado mucho, y este es el ejercicio valioso que tenemos también de estar en contacto constante con las agencias, que saben cuáles son las necesidades de los trabajadores, que saben esta condición, por ejemplo, del trabajador agrícola temporal, que a lo mejor su caso lo va a tener que llevar desde México, que si hay alguna comparecencia, pues que se logre que sea virtual, que se logre que haya un traductor, que entienda cómo es que el reclamo puede proceder. Los pasos a seguir incluso es muy complicado que el trabajador agrícola los entienda. Entonces, toda esta información tan detallada, tan minuciosa, es la que constantemente estamos repitiendo y es la que, en la que ustedes también nos pueden apoyar, a que se difunda, a que sepan que nos pueden llamar, a que sepan que hay una infinidad de agencias, porque recurso hay humano y económico de las agencias. El punto es llegar y saber canalizar los distintos casos que se nos presentan. Esa parte en esta semana de derechos laborales es en la que enfatizamos mucho. Pudimos estar en contacto con las agencias y darnos cuenta de la disposición que tienen, del personal que crecientemente va siendo bilingüe, que siempre encuentran alguna manera de referir un caso para alguien que solo habla español, por ejemplo. Están también trabajando mucho en la difusión de su información en español, nos piden siempre apoyo para esa difusión. Entonces, con este canal abierto que también tenemos con ustedes, también podemos hacer este conducto de ida y vuelta, ¿no? De si hay alguna información importante, flyers listos, actualizaciones en alguna legislación, bueno, pues sabemos que a través de ustedes va a llegar a más gente y que de esta manera la comunidad va a tener muchas más opciones. En el boletín que al final les vamos a compartir está un poquito desglosada las distintas agencias que participaron con nosotros. Hay agencias estatales que ustedes conocen, Michigan United, MIRC, las de Detroit, Casa Chas, incluso el Comité Mexicano en Cleveland. Estamos siempre buscando hacer esta labor coordinada con la gente que es la que ya conoce a los trabajadores, a quienes recurren, para de esta manera tener la información y conocer más a detalle cada una de las necesidades. Están detalladas las ciudades que visitamos, tanto en Michigan como Cleveland, que fue el primer evento que tuvimos con Ana María en Ohio, y el tipo de población en el que nos enfocamos, que como bien señalaba el cónsul Fernando, pues sí buscamos que sean los sectores más vulnerables. Bien sabemos que son distintos sectores, que hay mexicoamericanos ya establecidos de mucho tiempo, familias con situación migratoria mixta, ¿no? Que algunos sí tienen documentos, otros no. Sin embargo, sí el sector agrícola de servicios en trabajo temporal, que son los que llegan y tienen un montón de información que digerir y tienen muy poquito tiempo para hacerlo, es donde buscamos ahorita enfocar los esfuerzos de esta semana de derechos laborales. Yo ahí lo dejaría, cónsul. No sé si de parte de ustedes hay alguna pregunta. Tuvimos varios eventos interesantísimos. José Luis, ayer estuviste con los agrícolas vacunados. Sí. Llegaron a vacunarse. Después tal vez les quieras platicar a nuestros amigos de ese evento de ayer, porque fue un evento con trabajadores agrícolas, sí. Y muchos se vacunaron ahí mismo. Sí, visitamos a los trabajadores agrícolas, los informamos, tuvimos nuestra primera feria de servicios laborales, donde tuvimos asistencia legal para los trabajadores agrícolas. Nuestro énfasis fue platicar con cada uno de ellos, saber cómo se encontraban, cuáles eran las condiciones de trabajo, si tenían sus documentos en orden para poder renovar su pasaporte, cómo sacar un pasaporte, cómo hacer a sus hijos mexicanos para los trabajadores que no cuentan con la visa H2A ni H2B.
Todo eso estuvimos con ellos. Hubo bastante participación por parte de agencias del gobierno de Michigan que nos facilitaron la vacuna Johnson & Johnson. Alrededor de 50 personas se vacunaron. Al evento asistieron más de 85 trabajadores agrícolas. Hubo más de 6 agencias. Todo eso fue la labor que como consulado del Departamento de Protección y buscamos esos matices para poder llevar a la comunidad de trabajadores, estar en contacto con ellos. Fuimos directamente a los campos, los informamos sobre nuestra promoción sobre la insolación, el golpe de calor, cómo hidratarte y bastantes puntos. Fue un evento bastante grato, muy exitoso. Y como bien menciona el cónsul Fernando, siempre hay áreas de oportunidad, o sea, sabemos que siempre hay puntos a donde nos hace falta llegar, donde el consulado no ha tenido todavía ocasión de poderse presentar. Y estas actividades fuera nos ayudan a que la gente también nos diga, o sea, ahorita vinieron aquí, pero también hace falta que vayan más para allá, ya hay otro campo donde acaban de llegar, o que nos refieran a algún tipo de caso específico. Entonces, por ejemplo, ir a Grand Michigan nos ayuda ahorita mucho, incluso para coordinar nuestras actividades del próximo año, si hay consulados móviles, si podemos llevar algún otro servicio. Este outreach siempre es muy enriquecedor para distintas áreas del consulado. Si bien lo enfocamos ahorita en el tema de derechos laborales, siempre nos traemos insumos para todas las áreas y poder retroalimentar después en nuestras áreas. Una pregunta. Sus visitas que realizan a todas esas personas, ¿cuál es lo que más le pregunto? O sea, ¿cuál es lo que más le preocupa? Pues sé que hay muchas historias, sé que les cuentan en diferentes zonas, son diferentes situaciones, pero una o dos que cada grupo les dice, o sea, ¿cuál es el punto más importante o el problema que la gente les plantea en mayor oportunidad? Yo diría que lo más difícil es que nos cuenten, que tengan la confianza de decir está pasando esto, porque muchas veces más bien lo que nos pasa es que nos dicen que todo está bien y tiene papeles sí, y tiene algún problema no, y sus hijos dónde están, allá en la casita todo bien, y la escuela todo bien. O sea, les dice que todo está bien, no hay ningún problema que ellos tengan. Eso es lo que nos cuesta, o sea, okay, que de entrada que sepan que el consulado no estamos en contacto con nadie migratorio, que no buscamos acusarlos con el patrón. O sea, esa parte de que entienda el trabajador que lo que buscamos es un apoyo auténtico, creo que ha sido lo más difícil. Sí hay casos que nos reportan, José Luis, ¿tú podrías dar algunos ejemplos? Hemos tenido casos, hemos ayudado a la persona de manera anónima para que no se exponga su información. Son casos totalmente confidenciales. Lo que busca el consulado, nos adentramos hasta su hogar donde están ellos. El momento de visitar los campos agrícolas, sobre todo en el área oeste de Michigan hay bastante trabajador agrícola, entonces entramos a su hogar, establecemos ese vínculo de confianza con ellos, de que nos puedan decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy aquí en privado contigo, sí quiero demandar a mi empleador. ¿Por qué? Porque no me paga lo justo, porque me amenazó, porque me retuvo mis documentos. Entonces nosotros llevamos la información sobre la trata, sobre cómo denunciar, cómo poder tener un control de tu horario, de horario de trabajo. Eso es más que nada empoderar esas comunidades agrícolas que son las más vulnerables. ¿Por qué? Porque son trabajadores temporales, porque son personas que desconocen el idioma, porque son personas que no se sienten con la confianza de decirle a una agencia, a una organización, que luego piensan que tienen nexos con autoridades migratorias, y no, al contrario, nosotros buscamos decir, aquí está el consulado, aquí es una parte de México donde tú te sientas con esa confianza que estás en tu país, que tu información es protegida y que podemos ayudarte, empoderándote. ¿Con qué? Con las agencias como Wage and Hour Division, como OSHA, como el Departamento de Trabajo. Entonces les damos las herramientas. Aquí están ellos con nosotros, aquí está el consulado, buscamos esa comunicación para que puedan tener esa confianza de demandar sin caso de que se pueda hacer, o sea, que proceda esa demanda laboral. Y las agencias, la buena relación que llevamos con ellas es de que, ¿sabes qué? Ya le dimos seguimiento, ya se trató, ya podemos ayudar a esta persona, ya contactamos a esta persona que ya está en México para poderles dar el recurso económico, los sueldos caídos o lo que esté peleando el trabajador agrícola o el trabajador de las diferentes áreas. He escuchado que se reúnen pues precisamente con trabajadores temporales, esos que vienen con permiso de trabajo. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene permiso de trabajo, que viene y que anda, no sé, por diferentes estados en la cuestión agrícola, que es lo que escucho que ustedes han enfocado mucho, en el área de la cuestión agrícola?
no escucho nada de ciudades, no escucho nada de la gente de aquí de Detroit que también tiene problemas, o la gente de Grand Rapids. Hemos tenido contacto con restauranteros, con trabajadores de la maquila, hemos procedido a denunciar a los empleadores, todo de manera anónima. ¿Por qué? Porque no están expuestos a dar su información. Entonces, en el sector restaurantero, que el patrón me paga menos que una persona con papeles. Nosotros decimos, no importa tu estatus migratorio, tú tienes derechos, los debes de hacer valer, y estos son tus derechos, conócelos, aprende a cómo hacer una demanda, cómo entablar una queja. Por ejemplo, en los restaurantes, al final que tienen que limpiar el área de trabajo, usan químicos y son expuestos a ácidos, no desconocen el equipo de trabajo. Entonces nosotros decimos, tú vas a utilizar esto, estas son las medidas de precaución que debes de seguir, estos son los químicos que debes de tú tener. O sea, que el empleador tenga esa responsabilidad, ese grado de informar a la persona que está trabajando de qué son corrosivos, qué no es. Inclusive nosotros, al momento de darles esto, terminamos la visita, un ejemplo, en las fábricas, en la área de manufactura, y luego recibimos la llamada. ¿Sabes qué? Sí me voy a animar. Vamos a proceder. Entonces puedes venir al consulado, está el teléfono de protección. Hemos recibido llamadas en la madrugada también. En la industria de la construcción también tenemos a muchos connacionales, y nos hemos enfocado también a acercarnos a la gente, los que están en el roofing y todo esto. Muchos. Es súper importante acercarnos con ellos, papeles o no papeles, ¿no? Y al final sí tienen más acceso a información en las zonas más urbanas. Los campos agrícolas no hay acceso a internet, no tienen mucho acceso a medios. Entonces, sí, quizá nuestro enfoque de salir a buscarlos sí ha sido más hacia esos sectores, pero sí recibimos también muchas peticiones y hacemos también visitas cuando se nos requiere. O sea, sí los escuchamos y hay consultas que nos hacen, y sí estamos canalizando casos. Eso es parte de la labor cotidiana del Departamento de Protección. Y complementando, Alejandro, qué buenas preguntas hiciste. Diría que uno pues es ganarse esa confianza, que no es fácil, pero sí hay ciertos elementos comunes en el tipo de denuncias o preocupaciones, no tan sofisticadas muchas veces. La primera, para los que sí vienen con papeles, es en términos de la temporalidad. Porque también puede pasar el fenómeno de sí vengo con papeles, pero ese contrato es de 3 meses, de 6 meses, de 7 meses, y después se acaba, y luego ¿qué pasa? Entonces ahí hay muchos casos de ese tipo. El segundo es el de los salarios. ¿Me están o no me están pagando, o me dijeron que me iban a pagar cierta cantidad a que tengo derecho y no me están dando esto? Y luego hay otros temas donde mis colegas concientizan que tal vez no estaba en su universo, temas como las horas extras, o qué pasa si me enfermo y no me están pagando por el tiempo que me tuve que ausentar o no, que tal vez ese tipo de derechos a los que por supuesto tienen beneficio y tienen acceso, podría ser parte de un segundo mecanismo. Y el último, por supuesto, pues sería el despido injustificado. Lo complejo, insisto, es para los que sí tienen todavía ese trabajo, no están recibiendo los derechos a los que tienen acceso, que se atrevan a dar ese paso de denunciar a quien les está dando de comer. Debo decir que nuevamente, que sobre todo los contactos que hemos tenido con la División de Horas y Salario, están perfectamente conscientes de esta realidad, y parte de la literatura y el mensaje que nosotros mismos hemos escuchado que están dando allá es que no importa su estatus migratorio. Y en ese sentido, pues estamos en un paso adelante de otros estados en este país donde la realidad es muy distinta. Aquí hay una convergencia tanto de objetivos del gobierno de México como del gobierno de Michigan, en términos de que aquí hay un mercado, y que para que Michigan siga funcionando, estos trabajadores, el trabajo que desempeñan, y por el hecho porque están viniendo, es porque hay demanda por su trabajo y hay una necesidad por sus servicios. Bueno, Consul, y el consulado ha ido un poco más allá de eso, es decir, reciben las quejas y le dicen al trabajador lo que tiene que hacer, pero, o sea, ¿han tenido contacto con los dueños de las compañías? Decirle al dueño, oye, fíjate que estoy recibiendo estos reportes. O sea, ¿se han reunido con los dueños de las fábricas,
de las áreas, ¿han tenido ese contacto, ese siguiente nivel, más que escuchar, un poco más de acción? Sí hemos tenido ese nivel, pero la pregunta evidentemente es ¿a qué grado hemos tenido? ¿Es suficiente ir a 10 empresas, a 15 empresas cuando pues, este es un tema común? Pues no. Y creo que nunca vamos a tener el contacto con todas las empresas como debería ser el caso. Entonces, por eso es la importancia de tener aliados, tanto del gobierno como de distintas agencias comunitarias. Pero uno de los aliados importantes con los cuales hubo una reunión ayer fue con UAW. Hubo una conferencia virtual ayer interesantísima. Y estuvo ahí un representante del sindicato de la UAW, una representante de OSHA y la otra señora era de la EEOC. Y nos dieron una plática súper interesante sobre cuál es el mecanismo para acercarte justamente a los empleadores cuando hay este tipo de quejas y lo que pueden hacer ellos, lo que podemos hacer nosotros y lo que puede hacer el trabajador. Y cada quien poniendo su parte logra el objetivo. Y ellos mismos dijeron que ellos son el punto de contacto para hablar con el empleador y decirle, oye, no está respetando estos derechos, tenemos esta queja, etcétera, etcétera. Entonces, digo, a lo mejor no sé, como una carta nada más, oiga, hay esto, digamos, para que el empleado diga, híjole, hasta la pueden demandar, no, ya se está escuchando hasta el consulado, a lo mejor sí, legalmente no. Sí, pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Ajá. Porque si también hacemos eso y luego ocasionamos acciones que vayan en contra de nuestros trabajadores, entonces hay que balancear mucho. Pero incluso tenemos no solamente esa carta, tenemos pláticas específicas dirigidas a los empleadores que las podemos dar en el momento que no lo requieran. Pero sí, hay que hacer todo un balance, no fácil, en términos de lo que se está buscando y lo que se pretende alcanzar. Porque incluso las agencias siempre lo que nos reportan es que el empleado, el temor máximo es perder empleo, perder ingreso, y entonces eso hace que se interrumpa la queja. Y luego entonces vienen las represalias del empleador. Y ese es el mayor reporte que tienen las agencias, el retaliation que le llaman. Entonces ahí tenemos un obstáculo que es que el empleado decida mantener su proceso el tiempo que dure hasta que logre que se haga la inspección, que vaya a la agencia, que determine si hubo alguna falta del empleador. Todo ese tiempo que toma es bien complicado también que el empleado se mantenga. Entonces el punto medular también de estos procesos pues es que el empleado sea firme en mantener su queja, y siempre con las personas extranjeras, con nuestra población mexicana ha sido bien complicado lograrlo. Aparte de la literatura que van a ver ustedes aquí en estas tarjetas, es que dicen las agencias, denuncia, y el hecho de denunciar no ocasionará que pierdas tu trabajo, etcétera, y vienen todos los números. Que una carta del consulado sí podría ocasionarle alguna represalia al trabajador, hay que tener mucho cuidado caso ahí, por caso, porque, sí. Es por eso que se redirige hacia diferentes agencias, porque eso afectaría a los trabajadores. El mexicano fue. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo que voy es que creo que no hay una respuesta ad hoc para todos los casos. Hay que estudiar cada caso en particular para ver si es conveniente una acción directa del consulado o es conveniente dirigirnos con alguno de los aliados gubernamentales o algunas de las agencias en específico, o incluso en este caso este nuevo aliado que es el sindicato. Sí. Que puede ser un aliado interesante, y donde nos repiten también que parte de su afiliación no depende tampoco del estatus migratorio. Interesantísimas me dijo el representante de la UAW. Número uno, que no importa el estatus migratorio del trabajador, que se pueden afiliar y pueden sindicalizarse sin importar la documentación que tengan, lo cual me parece interesantísimo para muchos de nuestros trabajadores. Y número dos, que si trabajan en una fábrica en donde parte de la fábrica está sindicalizada, incluso los no sindicalizados tienen todas las protecciones del sindicato. Entonces eso yo creo que para los trabajadores mexicanos es información interesante que debemos de tomar en cuenta. Nada más rápido un comentario. Gracias a las visitas que hemos dado, a mí me tocó en una ocasión que hasta los mismos dueños de manzanas y duraznos nos acompañaron. En mi caso tuve 2 dueños que estaba preocupado, que fue cuando venía lo de la vacuna y que tenían que estar en cuarentena, ellos mismos se preocuparon. Entonces, parte de estas visitas también los concientiza un poquito
a cuidar a sus empleados, a tener una comunicación con ellos. Se acercaron para preguntar acerca del doble registro, porque tenemos muchos migrantes que vienen de Florida o de Texas. Entonces, esa participación del consulado de verdad que sí ha funcionado con los productores o con los dueños de las granjas, y esa parte es lo bonito, porque entonces ya no es como que alejado, ellos también se acercan a nosotros, y esa es parte de nuestra labor, empezar la confianza tanto con el empleador como con los empleados. Acerca de COVID, ¿qué están haciendo para los niños? Ya sabemos que están afectados, de 0 hasta 17. ¿Qué están haciendo para comunicar con ellos qué deben hacer y cómo deben protegerles? No todas las comunidades están de acuerdo para las máscaras. Estamos batallando de madres nosotros, los que queremos máscaras y los que no quieren. ¿Cómo está la comunidad mexicana? Bueno, el gobierno de Michigan instituyó distintos grupos de trabajo. En el caso de los grupos latinos, hay un grupo Latinx, del que forma parte del consulado. Es un grupo que, desde mi punto de vista, ha trabajado de manera muy efectiva, en donde distintas agencias, el consulado también, identificamos cada uno cuáles son los ejercicios de acercamiento a las distintas comunidades que estás haciendo. Buscamos nuevos aliados, que pueden ser aliados desde el padre de una iglesia local, el profesor de un colegio, medios locales. Nosotros como consulado hemos tenido muchas actividades desde invitar a médicos hispanos. Creo que tú participaste también en una, Alex, con la ciudad de Detroit, en la que hemos estado. Entonces, hemos tratado todos los mecanismos, primero de exhortar y dar toda la información. En el camión que viene aquí al consulado, incluso hay incentivos de tarjetas de tiendas para los que decidan hacerlo. Y estamos ahora también conscientes de otra estrategia que está haciendo el gobierno de Michigan, y estudiando si debemos o no hacer lo propio, que ya no es por el incentivo, si es porque si no te vacunas no tendrás los mismos derechos o los mismos accesos de los grupos que están siendo vacunados, y pues informar el que si no te vacunas a lo mejor pues no vas a poder ir a tu centro de trabajo, o en términos de colegios, etcétera. Pero bueno, estamos como todas las entidades haciendo un esfuerzo, tratando de dirigir los mensajes, tomando en cuenta las particularidades culturales de cada una de nuestras comunidades, en nuestro caso la comunidad hispana. Y yo me congratulo que el grupo de Latinx, en donde están muchas de las organizaciones que ustedes conocen, Sermetro, la SED, están teniendo muy buenos resultados, los médicos hispanos, etcétera, pues todos uniendo sus esfuerzos, compartiendo dónde están los distintos centros de vacunación en Michigan, sobre todo al inicio, cuando no había tantos lugares y la vacuna era todavía un poco más limitada. Garantizamos en ese momento que siempre hubiera lugares en los espacios con mayor índice de población hispana. Entonces, bueno, pues nos congratulamos por un lado que el problema ahora no es falta de vacunas. Las vacunas son accesibles, es algo que... Pero no hay vacunas para los que son de 12 y más. Bueno, pero eso es para todo el país. Eso es que ahorita la cosa es comunicarles que deben ponerse máscara, que es muy importante, sí, claro, que se pongan eso. Eso es lo que quiero preguntarte. ¿Están haciendo una comunicación allá afuera? Constantemente. El mensaje de las medidas, de la máscara, las manos, etcétera, la distancia. Nosotros simplemente aquí por los de 12 y menor, porque ellos se están enfermando, y yo no sé cuántos casos ya tienen la gente, especialmente los que están trabajando en agricultura. Yo no sé si están afectados y qué están haciendo, cómo están manejando esas situaciones muy difíciles. Fíjate, Terry, perdón, voy a responder la pregunta. Sí. Nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Michigan, tan al grado de que nos están compartiendo folletos en español para los padres migrantes, para que los compartan. Protege a tu hijo, el uso de la mascarilla es importante, como decía el cónsul, la sana distancia, el protocolo de limpiarte a la escuela, que los papás se involucren mucho con el sector estudiantil, el servicio escolar, qué está haciendo por mi hijo, qué medidas vas a tomar, las clases presenciales, las que son vía virtual, todo eso. Nosotros somos un vínculo muy importante para estas agencias, para nosotros compartir, inclusive que ellas hagan disposición de nuestras plataformas digitales para poder compartir a ese grado de la población. Ese es nuestro compromiso, compartir
lo que nos puede beneficiar y empoderar a nuestra comunidad. Ahora, regresando al tema de nuestra plática de la Semana de Derechos Laborales, en el vínculo con la vacuna, pues es también, sobre todo, concientizar a los dueños de las granjas que tienen la obligación de proveer la vacuna, y a los trabajadores que sepan que tienen el derecho a tenerla y que conozcan y en su centro de trabajo se estén tomando en cuenta las medidas de protección. Que es parte también de lo que se ha ido avanzando en este último año y medio. Incluso el año pasado participamos con Mirk Cónsul, recuerda, cuando demandaron al gobierno de Michigan porque estaban obligando a los empleadores a proveer el equipo de protección. Entonces, obviamente, varias organizaciones, nosotros incluidos, apoyamos para que se reconociera que era una medida de salud pública, que se estaba protegiendo al trabajador al exigirle al empleador que proporcione todo el equipo de protección. Entonces, poco a poco, las agencias del gobierno de Michigan en esta comunicación que fluye muy bien. OSHA también nos decía, estamos avanzando en que se reconozca como parte de las normas de trabajo el equipo de protección específico de COVID, que todos tengan la mascarilla, que se respete la sana distancia, que ya haya una normativa específica que atienda esa necesidad. Todavía estamos en medio de la pandemia, entonces poco a poco van saliendo estas nuevas medidas, estas nuevas obligaciones que tendrán los empleadores. Y pues sí, efectivamente el sector ahorita de los más pequeñitos que no está todavía autorizada la vacuna, pues el esfuerzo ha estado en la difusión de información, en recordar la necesidad de seguir usándola.